noches, bienvenido al programa número 17 de Economía al Cuadrado. Nuevamente, como en las últimas ediciones, voy a estar solo. ¿Por qué voy a estar solo? Porque no está mi amigo, colega, coequiper, Javier Milei. ¿Y saben por qué no está? Les voy a contar por qué no está Javier Milei. Porque está en una reunión para ver si acepta terminar incorporándose al bailando de este año. Por eso no ha podido estar hoy aquí. Y en este sentido hay muchos detractores de Javier Milei en el bailando, ¿no? Yo creo que los detractores pueden dividirse en dos grandes ramos, y yo voy a explicar desde mi punto de vista cómo veo la situación. Javier Milei decide aceptar la invitación e ir al bailando. Entonces tenemos un grupo de personas que pueden plantear y decir que es poco serio, le saca seriedad, no es para un economista. Y el punto es, cuando uno juzga el accionar de determinada persona, tiene que pensar o tener en cuenta en ese juicio de valor los objetivos de dicha persona. Puntualmente, cuando uno dice, bueno, es poco serio para un economista ir al bailando, generalmente lo hace pensando en que, un economista se plantea ser un economista que vive yendo de directorio en directorio de empresa multinacional, que ejerce la consultoría y que entonces tiene que guardar una determinada postura ante los directivos de las empresas, ante los accionistas de las empresas que tienen sus juicios de valor. El punto es, hay que ver si el objetivo de Javier es este. Yo creo que el objetivo de Javier es transmitir las ideas liberales a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, vamos a ponerlos en términos sencillos. Siempre en Argentina el liberalismo ha estado, en forma errónea desde mi punto de vista, bajo un manto de élite, que es una filosofía que tiene una visión económica dentro, que se las asocia con las élites. ¿Y por qué? Porque siempre que aconteció, desde mi punto de vista, mayormente, no en todos los casos, pero sí claramente en la mayoría de los casos, la gente que se vendió como liberal en Argentina, en realidad era conservadora, gente conservadora, con ideales mucho más próximos al conservadurismo que al liberalismo. Entonces, con esta impronta, lógicamente conciben que esas ideas tienen que ser transmitidas con una impronta, digamos, seria, en lugares serios, con público que tiene que estar dispuesto a recibir la información a través de esas formas de canalizar la información. Claro, y Javier quiere hacer que las ideas liberales sean lo más populares posibles, entendiendo hacer popular las ideas liberales como transmitirlas a la mayor cantidad de personas posibles, de todos los estratos sociales y de la manera
más simple, más llana, más coloquial, con el lenguaje que la gente está acostumbrado a usar todos los días en su casa, en su trabajo. Entonces, si tenemos cuenta o en consideración que el Bailando es un programa que llega a millones de personas de todos los estratos sociales, con un lenguaje llano y potente, tenemos en cuenta y nos damos cuenta que es un programa popular. Entonces, si Javier quiere hacer del liberalismo una idea, un cúmulo de ideas, de una filosofía popular que llegue a todo el pueblo, yo creo que el Bailando es una alternativa posible para los propósitos que tiene Javier Milei, que probablemente puedan ser propósitos diferentes a los de otros economistas, inclusive a los míos también. Pero hay que tener en cuenta, para juzgar, antes de juzgar, hay que tener en cuenta qué objetivo tiene la persona que está haciendo la acción que va a ser juzgada. Esto es como las políticas. Hay que tener en cuenta qué objetivo de política económica se tienen para ver qué política y qué instrumentos aplicar. Y hay que ver si los instrumentos de política, la cantidad de instrumentos, condice con la cantidad de objetivos, para ver si el sistema tiene solución y es compatible determinado y se puede llegar a buen puerto. Recién después de estudiar todo esto, hay que juzgar a la política económica, a los instrumentos. Después está el otro conjunto de críticos de Javier, que es un conjunto mucho más pequeño, que es un conjunto de colegas. Muchos de dichos colegas que se autoproclaman como liberales, en realidad, si ustedes visualizan sus críticas, si ustedes visualizan cómo critican, en qué basan sus críticas y atan esas críticas y su punto de vista con respecto a Javier con sus análisis, su manera de comportarse, se dan cuenta que son conservadores, pero además son conservadores que, me permito decir, en gran medida tienen celosía de lo que está logrando Javier, porque nunca han tenido la oportunidad de llegar a la cantidad de gente que llega a Javier. Y si esos críticos hacen un mea culpa de sus críticas, se tienen que sincerar y reconocer que seguramente algo de celos tienen. Pero bueno, dicho esto, voy a empezar al tema de este programa. El tema de este programa básicamente es qué pasa con la macroeconomía y la corrida cambiaria que enfrenta el gobierno y la macroeconomía. El gobierno está en condiciones de poder decir que tiene dominada esta corrida cambiaria, que tiene dominada la macroeconomía y que la macroeconomía en poco tiempo va a empezar a mejorar y se despejan los nubarrones y no va a haber más problemas cambiarios, la inflación va a empezar a bajar, el nivel de actividad va a repuntar. Lamentablemente, de acuerdo con nuestro análisis, tengo que decirles que no soy optimista, soy pesimista. Y creo que
la situación está lejos de estar controlada. ¿Por qué? Porque los problemas de fondo no se arreglan. Las causas que originan los problemas de fondo no se atacan y no se corrigen. Entonces, si los problemas de fondo, o las causas de los problemas de fondo, mejor dicho, no se atacan, no se corrigen, muy probablemente vamos a seguir teniendo revolcones en el corto y mediano plazo. Pero para esto los invito, y no los voy a aburrir, a pasar directamente a los charts que traje para analizar este tema con ustedes en este programa número 17 de Economía al Cuadrado. Síganme, por favor. Bueno, como les dije, acá tenemos el primer chart que le traje. Este chart lo que muestra es el problema de fondo de nuestra economía, que es la caída de la demanda de dinero. Ustedes pueden ver esta línea punteada roja, lo que muestra es que se aceleró y se precipitó una fuerte caída de la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir que la demanda de dinero caiga? Que el público no quiere pesos, que el público no quiere activos financieros nominados en pesos, se sale de ellos y se refugia en el dólar. Mientras que no se resuelvan las causas que dan origen a este problema, recurrentemente nuestra macroeconomía va a enfrentar revolcones y no vamos a poder decir que los problemas cambiarios están desterrados. ¿Qué se ve en este gráfico? Se ve que el tipo de cambio en el eje de las X va aumentando 20, 21, 22, 23, 29, por más que la tasa de interés vaya subiendo de 25, 30, 40, 45. ¿Lo ven? Lo pueden ver claramente. ¿Por qué digo que esta situación empeoró y hay una caída muy fuerte en las últimas semanas? Porque esta misma curva hace 2 meses y medio tenía esta forma. Como pueden ver, era mucho menos empinada. ¿Qué quiere decir que se haya empinado? Que la gente no quiere pesos, no quiere pesos, no quiere pesos, quiere dólar, quiere dólar, quiere dólar, y por ende sube el tipo de cambio, a pesar que suban la tasa de interés. Para aventar la corrida cambiaria definitivamente, para salir de la estanflación que recién está empezando y evitar que se destruya empleo, que aumente el desempleo, que caiga el nivel de actividad y que se incremente la pobreza y la indigencia, hay que parar esto. Si esto no se para en serio, recurrentemente vamos a estar inmersos en esta problemática que les acabo de describir. Como prueba de esta falta de apetito o falta de voluntad por tener pesos de los agentes económicos argentinos, tenemos acá cada una de las licitaciones de las LEVAX. Falta la última de junio porque no tuve tiempo de armar el gráfico. Pero acá tenemos qué pasaba en 2017 y qué pasaba en el 2018. Cada vez que vencía el LEVAX, que es un instrumento en pesos, esos días martes y los sucesivos miércoles, jueves y viernes después de cada vencimiento. En los primeros 5 vencimientos del año pasado se logró absorber pesos por menos 3.8% de la base monetaria. En los 5 vencimientos primeros de este año, al contrario, se expandió la cantidad de pesos
15.8%. ¿Qué quiere decir? Porque la demanda de dinero es buena definirla también en el sentido más amplio posible, teniendo los instrumentos financieros nominados en pesos dentro de dicha definición amplia de la demanda de dinero. Si aumenta, si hay expansión monetaria, quiere decir que la gente no quiere estar en activos nominados en pesos. Les pide al Banco Central cuando vencen, no, dame los pesos porque no quiero ese activo y con esos pesos quiero comprar dólares. Y volviendo a la filmina anterior, ¿qué se observa? Que mientras que la gente hacía esto, el Banco Central subía la tasa de interés, pero el tipo de cambio igual aumentaba. O sea, hay una estrepitosa caída de la demanda de dinero. Y la caída de la demanda de dinero es en la esfera financiera, aumento del dólar, aumento del riesgo país, aumento de la inflación. En la economía real es menos inversión del lado de la oferta, menos consumo del lado de la demanda, menor producción, menor empleo, salarios perdiendo poder adquisitivo, mayor pobreza e indigencia. A ver, es claro, y esto ya lo mostré varias veces, lo vuelvo a mostrar para que queden claro. ¿Qué tenemos acá? En verde las LEVACs, que son el activo financiero en pesos, y en azul la base monetaria. Los dos en términos reales. La gente desde enero del año pasado quiere cada vez menos LEVACs. ¿Ven cómo va bajando en términos reales? Del otro lado quiere menos pesos. ¿Ven cómo va cayendo? Bueno, ¿y por qué quiere menos? Porque se quieren ir al dólar. ¿Y qué termómetro tenemos? Que es muy fuerte el éxodo al dólar. La suba del precio del dólar. Aumenta la demanda de dólar, aumenta el precio del dólar en términos de pesos. El tipo de cambio salta hasta 29. ¿Y por qué pasa esto? Es que hay un desequilibrio monetario muy grande y récord. Y este desequilibrio monetario es récord justamente porque tenemos una base monetaria que crece al ritmo que viene creciendo siempre desde la época del kirchnerismo, desde los 2 primeros años de Federico Sturzenegger, 2016-2017, y que sigue creciendo a ese ritmo. El promedio de crecimiento de la base monetaria en los primeros 6 meses de este año es 26%. Ahora bien, si la base crece siempre al mismo ritmo, pero la gente cada vez quiere menos peso, si la oferta siempre crece al mismo ritmo, pero la demanda cae estrepitosamente, ¿qué pasa? Se ensancha, se agranda el desequilibrio. ¿Y el aumento del desequilibrio monetario qué es necesariamente? Salto récord del dólar que pica en punta y va a ser récord de inflación también, y no es casualidad. A ver, en los primeros 6 meses de año la devaluación es del 57%, mientras, como mostramos la semana pasada, la devaluación del 2016 había sido del 30% y la del 2014 del 29.7%. Esta mayor envergadura de la inflación nos está mostrando que el desequilibrio monetario es mayor y nos está anticipando que muy probablemente, y si el Banco Central no cambia, y repito, si el Banco Central no cambia, probablemente la inflación también termine siendo mayor. El punto es que tenemos en este juego la base monetaria en términos reales en este punto un 10% por arriba de lo que estaba la cantidad de base monetaria en términos reales en mayo. Entonces, del 2016, post salidas del cepo, o sea, como mínimo, hay un exceso de base monetaria de 10 puntos en términos reales. A mi juicio, podría ser todavía más. Muy probablemente sea más, porque la situación monetaria de hoy en día es más delicada que en aquel momento. Pero a esto hay que agregarle que hay un money overhang, se está juntando una cantidad no deseada de dinero,
que tarde o temprano, si el Banco Central no toma el toro por las astas, sino saca en serio y rápidamente todo junto ese dinero, se va a limpiar con más inflación. ¿Y cómo puedo ver el money overhang? Muy sencillo. Miremos base monetaria, que está en azul, en 2015, base monetaria en azul en 2018. Y acá tenemos M1 en rojo, ambos en términos del PBI, con el cepo que nos obligaba a mantener los pesos que no queríamos tener porque no nos dejaban comprar dólares. Esto eran estos dos agregados en términos de PBI, tenían esos niveles. Como puede verse, hoy en día, dichos niveles son similares y sin cepo. Entonces, les aclaro que este numerito, que en Argentina está casi en el 13%, en la región ronda el 9%. O sea, hay un exceso de cantidad de pesos. Claramente se va a limpiar, y se tiene que limpiar con más inflación. Acá no había otra que tenerlos, porque había un cepo, pero acá no está el cepo. Entonces, se limpia por inflación o nos venden dólares para sacar esos pesos. O nos vamos al dólar y el tipo de cambio sube, con lo cual se retroalimenta y más inflación y esa limpieza es más rápida y brusca, lo cual es muy negativo. A ver, todo este tema, ¿tiene chances de cambiar? Sí que tiene chances de cambiar. Yo hoy publiqué en la nota, en el Cronista Comercial, una nota que se llama «Hay que cambiar el plan económico del Chiqui Tapia y Sampaoli». ¿Por qué? Porque hay que cambiar de fondo, hay que atacar el problema que está detrás de la caída de la demanda de dinero. Y el problema detrás de la caída de la demanda de dinero es el programa fiscal, el organigrama del gobierno y los nombres de los funcionarios. Hay que cambiar todo junto y al mismo tiempo y rápidamente el programa fiscal, el organigrama y los nombres. ¿Por qué todo junto? Porque es necesario hacerlo así para que sea creíble. ¿Por qué? Les cuento. ¿Qué sucede? Argentina, como dice acá, está absorbida dentro de una corrida cambiaria. La corrida cambiaria, como expliqué, tiene costos en la esfera monetaria financiera y tiene costos en la esfera de la economía real. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta corrida? Los argentinos actuamos con expectativas racionales, que son las que, esto lo explicó muy bien Robert Lucas Jr., premio Nobel de 1995. ¿Qué quiere decir? Cuando el público mira para adelante y trata de prever los resultados macroeconómicos futuros, el público utiliza toda la información disponible y conoce a la perfección cómo funciona el modelo. En este caso, conoce cómo funciona el modelo de Cambiemos, cómo funciona el organigrama de Cambiemos, cuáles son las consecuencias de la política económica de Cambiemos y forma expectativas en futuros. Y como conoce todo esto, no se va a equivocar. En promedio sus expectativas van a ser correctas. Entonces, la gente sabe que con este programa económico, con este organigrama y con estos funcionarios, tiene que esperar más inflación, dólar nominal más caro y recesión. Consecuentemente, la gente sale y se protege. ¿Cómo se protege? Demandando dólares. Entonces sube el tipo de cambio y esa suba del tipo de cambio que pica en punta, luego alimenta o termina alimentando con el desequilibrio monetario, el espiral inflacionario y la estanflación, ¿no? Entonces, para corregir esto, hay que ir hacia el origen del problema. Y el punto es que, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar sobre las causantes
que originan la caída de la demanda de dinero. Y las causantes de la caída de la demanda de dinero es la política fiscal. El público sabe que esta política fiscal no es financiable. Con estos nuevos objetivos firmados con el Banco Central de déficit fiscal primario de 2.7 para el 2018 y 1.3 para el 2019, el gobierno está en el medio de una pilita de waterpolo en la cual no se hace pie y necesita 45.000 millones de dólares para llegar al borde en diciembre del 2019. Pero organismos multilaterales le da 35.000. Quiere decir que se tiene que endeudar por lo menos por 10.000 más en el mercado doméstico. Eso garantiza crowding out del sector privado, altas tasas de interés, elevada inflación, baja inversión, recesión, baja empleo. ¿La alternativa a todo eso qué es? Bueno, devaluar más para tener que endeudarse menos, porque los dólares con devaluación rinden, entre comillas, más por un tiempito. Claro, lo que pasa es que eso es agrandar el problema. Es más caída de demanda de dinero, más dólar, más inflación. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el programa fiscal e ir a un programa fiscal de equilibrio fiscal primario ya, en el 2018 y 2019, porque eso sí es financiable, para eso sí alcanza el dinero y se llega cómodamente a final del 2019. En ese marco bajaría el riesgo país, bajaría el costo de financiamiento y se podría volver a los mercados financieros de deuda, cosa muy difícil en el escenario actual. Entonces, redondeando, el punto a entender es, redondeando, ¿usted creería en ese programa fiscal si se lo anuncia Marcos Peña, jefatura de gabinete, Quintana, Lopetegui, con los 21 ministros y con estos funcionarios que nos trajeron hasta aquí? No, porque usted ya conoce que ese organigrama funciona mal. Usted ya sabe que esos funcionarios, cuando deberían haber hecho esto que yo digo, no lo quisieron hacer, entonces no están convencidos. Y usted, entonces, para que pueda haber un programa consistente que ataque y solucione los problemas de fondo, tiene que haber un nuevo programa, pero con un nuevo organigrama y nuevos funcionarios. Y son funcionales, porque sin nuevo organigrama, ningún funcionario va a agarrar. ¿Por qué? Porque los funcionarios, los candidatos a ser funcionarios también son parte del público y también saben y descuentan que con este organigrama no se puede diseñar, no se puede gestionar, ni se pueden aplicar políticas ineficientes. Entonces, como saben esto, no están dispuestos a asumir ese costo en el futuro y prefieren quedarse en su casa y no ir al gobierno. Pero contundentemente cierro con todo esto, y para que se entienda, porque el fútbol en Argentina es un instrumento de comunicación muy potente. Señor televidente, cierro la nota de cronista con esta pregunta que ahora se la hago a usted. Señor televidente, público, ¿usted piensa que con el actual organigrama de la AFA, con el Chiquitapia, con Angelici, con Sampaoli en el banco de suplentes y con Julito Grondona a cargo de las juveniles de la selección, vamos a ganar el Mundial de Qatar 2022? Seguramente usted conoce cómo funciona este modelo de AFA, Julito Grondona, Tapia, Angelici y Sampaoli. Ya sabe que funciona mal, no le cree. Bueno, en economía es exactamente lo mismo, pero más grave. ¿Sabe por qué? Porque en la economía usted es parte de la película, pero en la selección y en la AFA no. Buenas noches, esto ha sido todo por hoy.